mi propio hijo, la sangre de mi sangre, me clavó una palabra en el alma que pesa más que todas las bolsas de cemento que cargué en mi vida. Inútil. Así me llamó, justo después de vaciar mis ahorros, el sudor de 50 años de trabajo, para comprarse un coche de lujo y ropa que ni siquiera sabe pronunciar. Me despojó de mi dinero y de mi dignidad en la misma tarde, dejándome arrinconado en este cuartito del fondo, en la misma casa que levanté con estas manos que ahora, según él, no sirven para nada. Aquí me tiene, esperando el final, sintiendo cómo el frío de sus palabras se me mete en los huesos, mucho más hondo que la humedad de estas paredes. Un padre que lo dio todo, reducido a una sombra que ya nadie quiere ver. Mi nombre es Arturo Vargas, y tengo 72 años. Mis manos son un mapa de callos y cicatrices. Cada una cuenta la historia de un muro levantado, de un techo puesto, de una vida entera bajo el sol y el polvo. Soy albañil, o bueno, lo era hasta que el cuerpo me dijo basta. Ahora vivo aquí, como un extraño en mi propio hogar. Mi hijo, Julián, y su mujer, Sofía, caminan por los pasillos como si yo fuera invisible, como si susurraran para que yo no escuche, aunque el silencio que me dedican es el ruido más fuerte de todos. Me siento como una herramienta vieja y oxidada, abandonada en un rincón después de haber servido para construir el palacio donde ahora reina la ingratitud. La humillación es un pan amargo que me obligan a comer cada día. Es ver cómo compran cosas nuevas mientras mi ropa se desgasta. Es escuchar sus planes de vacaciones desde el otro lado de la puerta, sabiendo que lo pagan con mi sacrificio. Pero ninguna herida se compara con esa palabra, inútil. Resuena en mis oídos cuando me despierto, y es lo último que escucho antes de que la tristeza me venza por la noche. Me aniquiló. Me quitó el orgullo que era mi única fortuna, ese que sentía al volver a casa con el pan ganado con sudor honesto. Me hizo sentir vergüenza de mi propia vejez, de mi propio cansancio. Es un veneno que me dieron a beber poco a poco. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero sentir que no estoy tan solo en este mundo, que en algún rincón hay alguien que entiende lo que es romperse el lomo por un hijo, solo para que ese hijo te rompa el alma en 1000 pedazos. Aconséjame, aunque sea con el pensamiento, porque a veces la soledad es tan grande que siento que las paredes de este cuarto se me vienen encima. Necesito saber que la decencia todavía existe en algún lugar, que no soy el único viejo al que le falló la memoria del corazón de aquellos que más quiso. Pero Julián, en su soberbia, no lo sabe todo. Sofía, con su mirada fría y calculadora tampoco. Ambos creen que soy un anciano acabado, un libro con las páginas en blanco esperando el final. Lo que no saben es que cada noche, cuando el silencio es absoluto y solo me acompaña el recuerdo de mi Elena, yo saco una vieja caja de herramientas de madera. No la abro para recordar mi oficio. La abro porque debajo de un doble fondo, donde antes guardaba mis mejores plomadas, ahora descansa un secreto. Un secreto que he regado con paciencia y silencio durante 40 años, esperando el momento justo, la sequía exacta que me obligara a usarlo. Ese secreto es mi última fortaleza, el cimiento que no pudieron derribar. Es una promesa que le hice a mi difunta esposa, Elena, una mujer con el temple del acero, que siempre vio más allá de mis manos agrietadas. Ella me hizo jurar que guardaría este recurso, no para la riqueza, sino para la justicia. Una justicia que no busca venganza, sino que enseña una lección. Julián y Sofía celebran su victoria sobre un viejo que creen vencido, sin sospechar que las paredes que ellos mismos construyeron a mi alrededor no son mi cárcel, sino el taller donde he estado forjando, en silencio, el verdadero ladrillo de mi legado. Ellos creen que me lo quitaron, todo, pero están a punto de descubrirlo. Yo no nací en esta ciudad ruidosa. Mi cuna fue el campo, en un ranchito con techo de paja y suelo de tierra. Allá la pobreza era distinta, más silenciosa. Se sentía en el estómago vacío y en los pies descalzos sobre el polvo. A la ciudad llegué siendo casi un niño, con el miedo metido en el cuerpo y una sola posesión, la fuerza de mis brazos. Dejé atrás a mis padres y un terrenito que apenas daba para mal comer.
Vine persiguiendo una promesa que ni yo mismo entendía, la promesa de que aquí, entre el cemento y el apuro, un hombre podía dejar de ser una sombra y convertirse en alguien. El ruido de los coches me asustaba, pero el ruido de mis tripas me asustaba más. Los primeros años fueron de un hambre feroz. Dormía donde la noche me agarraba, a veces en portales, otras en construcciones a medio terminar. Aprendí el oficio a los golpes, literalmente, cargando baldes, mezclando cemento, aguantando el sol que rajaba las piedras y los gritos del capataz. Comía cuando podía y soñaba con un plato de comida caliente, con una cama, con un techo seguro. Mis manos se fueron endureciendo, perdiendo la suavidad del campo para ganar la resistencia de la piedra. Yo era joven y creía que la vida era eso, aguantar, resistir y seguir adelante sin mirar atrás, porque atrás solo había más silencio y más hambre. Entonces la conocí a ella, a mi Elena. Era como encontrar una flor creciendo en una grieta del pavimento. Trabajaba en una cocina económica, y sus manos, aunque cansadas, siempre olían a cilantro y a esperanza. No le importó mi ropa cubierta de polvo ni mis pocas palabras. Ella veía algo en mis ojos, la misma hambre de construir un futuro. Nuestro noviazgo fue de miradas en la plaza del barrio los domingos y de sueños compartidos en voz baja. Ella fue mi primer hogar, mucho antes de que tuviéramos una casa. Me enseñó que la fortaleza no estaba solo en los brazos, sino en tener un corazón que sabe a dónde va y por quién lucha. Juntos, compramos este terreno. Era un baldío olvidado por Dios en un barrio que apenas aparecía en los mapas. Pagamos cada metro con el sudor de los dos. Ella lavando ropa ajena hasta que sus dedos se arrugaban como pasas, yo aceptando cualquier trabajo de albañilería, sin importar la distancia ni el peligro. Recuerdo la primera vez que clavé una estaca en esta tierra. Sentí que por fin echaba raíces, que dejaba de ser un fantasma a la deriva. Esa noche no dormimos, nos quedamos sentados en el suelo, bajo las estrellas, imaginando las paredes, la puerta, la vida que llenaríamos dentro de nuestro propio pedacito de mundo. Levanté esta casa con mis propias manos, ladrillo sobre ladrillo, cada fin de semana, cada día feriado, después de mis jornadas de trabajo. Mientras otros descansaban, yo mezclaba el cemento con la ilusión. Elena estaba siempre a mi lado, pasándome los ladrillos, preparándome un café cargado para espantar el cansancio, sosteniendo una lámpara cuando la noche se nos venía encima. Cada pared que subía era un triunfo contra el pasado, una promesa para el futuro. El olor a cemento fresco se convirtió en el perfume de nuestro hogar, la prueba de que nuestro esfuerzo se estaba volviendo sólido, real, algo que podíamos tocar y que nos protegería. Y entonces llegó él, mi Julián. Cuando lo sostuve por primera vez, sentí un miedo que nunca antes había conocido. Mis manos de albañil, tan grandes y toscas, se sentían torpes para sostener algo tan pequeño y perfecto. En ese instante, todo cambió. La casa ya no era para nosotros, era para él. El trabajo ya no era para sobrevivir, era para que a él no le faltara nada. Se convirtió en el centro de nuestro universo, en el motor que nos daba la fuerza para levantarnos cada mañana. Todas las cicatrices, todos los sacrificios, de repente cobraron un sentido absoluto. Era por él, por mi hijito. Durante su infancia, la casa se llenó de risas. Yo le enseñé las cosas que sabía, no con discursos, sino con el ejemplo. Recuerdo su manita tratando de imitar la mía al sostener una pequeña plomada que le fabriqué con madera. Jugábamos a la pelota en la calle polvorienta hasta que Elena nos llamaba a comer. Los domingos eran sagrados. Un guiso sencillo, la familia reunida, la felicidad hecha de cosas simples. Yo miraba a mi hijo crecer fuerte y sano, y me sentía el hombre más rico del mundo. No teníamos lujos, pero teníamos amor, y en ese tiempo yo creía que con eso bastaba para criar a un hombre de bien. Mi Elena y yo nos hicimos una promesa sagrada. Nuestro hijo no iba a terminar con la espalda rota como yo. Él iba a estudiar, se iba a poner una corbata y a trabajar con la cabeza, no con las manos. Esa idea se convirtió en nuestra religión. Cada centavo que ahorrábamos, cada esfuerzo extra, era para sus libros, para su uniforme, para la universidad que parecía un sueño inalcanzable.
Queríamos que tuviera las oportunidades que nosotros nunca tuvimos, que su firma valiera más que la fuerza de mis brazos. Era nuestro plan, nuestro mayor acto de amor, la herencia que de verdad queríamos dejarle. Para pagar su carrera de abogado, tuve que hacer el sacrificio más grande de mi vida. Vendí aquel terrenito que mi padre me había dejado en el campo. Era mi único lazo con mi tierra, con mis raíces, el último pedazo de mi propia historia. Recuerdo firmar los papeles con un nudo en la garganta. Era como vender una parte de mi alma. Pero luego miraba a Julián, con sus libros y sus sueños, y me convencía a mí mismo de que estaba sembrando mi pasado para que él pudiera cosechar su futuro. Elena me apretó la mano ese día y me dijo: «Arturo, estás construyendo el mejor edificio de todos, la vida de nuestro hijo». Los años de universidad fueron duros. El dinero nunca alcanzaba. Elena cosía ropa ajena hasta la madrugada, con la luz de una lamparita débil, y yo aceptaba trabajos de noche, remendando paredes, lo que fuera. El cansancio se nos pegó al cuerpo, pero nunca nos quejamos delante de él. Para Julián, siempre había una sonrisa y un plato de comida en la mesa. No queríamos que nuestras luchas fueran una carga para él. Queríamos que su única preocupación fuera estudiar y convertirse en un hombre importante. Éramos los andamios invisibles que sostenían su construcción, felices de permanecer en la sombra para que él pudiera brillar. El día de su graduación, creo que lloré por primera vez en 30 años. Verlo allí, con su toga y su diploma, fue como ver la culminación de nuestra vida entera. Hicimos una fiesta en el patio, con los vecinos, con comida sencilla pero con una alegría inmensa. Yo me sentía tan orgulloso que el pecho no me daba abasto. Abrazaba a todo el mundo. Le mostraba el título de mi hijo como si fuera un trofeo de oro. Esa noche, al acostarme, le dije a mi Elena: «Lo logramos, mi vieja, lo logramos. Nuestro hijo es un doctor de las leyes». Creí que había cumplido mi misión como padre. Mirando hacia atrás, a ese momento, me doy cuenta de lo ciego que estaba. Creía que al darle un título universitario, le estaba dando también un corazón noble. Pensaba que el sacrificio era una lección de amor que él jamás olvidaría. Construí su futuro sobre la base de mi amor incondicional, convencido de que él, a su vez, construiría su vida sobre una base de gratitud y respeto. Le di las mejores herramientas, los mejores materiales, todo lo que tenía y lo que no. Estaba seguro de que había criado a un buen hombre. Nunca imaginé que el edificio que con tanto amor ayudé a levantar un día se derrumbaría sobre mi cabeza. Todo empezó a quebrarse el día que Julián nos presentó a Sofía. Yo quise quererla, por mi hijo. Le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón, como me enseñó mi Elena. Pero desde el principio sentí algo extraño en su mirada. Era una mirada que medía las cosas, que calculaba. Miraba mis manos y apartaba la vista con un gesto casi invisible. Miraba nuestros muebles, los platos sencillos en los que le servíamos la comida, y sonreía una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Había un frío en ella, un aire de superioridad que me helaba la sangre, aunque en ese entonces yo no quería admitirlo. El día de su boda me sentí como un extraño. Me puse mi mejor traje, el que usé para la graduación de Julián, pero entre sus amigos y la familia de ella, yo era una mancha de humildad. Me sentaron en una mesa al fondo, lejos de los novios, como si mi presencia les diera vergüenza. Escuchaba las risas, veía el lujo y sentía una distancia inmensa. Julián apenas se acercó a verme. Estaba demasiado ocupado siendo el hombre que Sofía quería que fuera. Esa noche, por primera vez, sentí que mi hijo ya no era del todo mío. Se lo habían llevado a un mundo al que yo no pertenecía. Después de la boda, las visitas de Julián se hicieron cada vez más cortas y espaciadas. Las excusas eran siempre las mismas: el trabajo, los compromisos, el cansancio. Los almuerzos de los domingos, que para mí eran sagrados, se convirtieron en una cosa del pasado. La casa que antes se llenaba con su presencia se volvió un lugar silencioso y vacío. Yo cocinaba para uno, y el eco de mis cubiertos en el plato era el único sonido. Empecé a entender la soledad, no como la falta de gente, sino como la ausencia de la persona que más te importa en el mundo. Me estaba volviendo invisible para mi propio hijo.
La voz de Sofía empezó a sonar cada vez más en las decisiones de Julián. Un día vinieron de visita y la escuché decirle en voz baja: «Ay, Julián, esta casa es tan de barrio. No podemos traer aquí a gente importante». Cada palabra era un martillazo a las paredes que yo había levantado con tanto amor. Ella veía mi hogar, el nido donde crié a su esposo, como algo de lo que había que avergonzarse. Y lo peor no era que ella lo pensara. Lo peor era ver en los ojos de Julián la duda, la semilla del desprecio que ella estaba plantando en su corazón. Poco a poco, mi hijo empezó a cambiar. Se vestía diferente, hablaba diferente, hasta caminaba con un aire de importancia que yo no le conocía. Empezó a avergonzarse de mí, de su origen. Si un viejo amigo del barrio lo saludaba en la calle cuando estaba conmigo, Julián respondía con prisa, mirando para otro lado. Yo lo veía y se me partía el alma. El muchacho sencillo que jugaba a la pelota en la calle se había ido. En su lugar había un hombre que me miraba con una mezcla de lástima y fastidio, como si yo fuera un recuerdo incómodo que empañaba su nueva vida brillante. Luego, mi Elena cayó enferma. Fue un golpe terrible. El pilar de mi vida se me empezaba a desmoronar. En ese tiempo, la distancia de Julián se convirtió en un abismo. Sus visitas al hospital eran cortas, siempre mirando el reloj. Sofía ni se molestaba en disimular su impaciencia. Para ellos, la agonía de mi esposa, la madre de Julián, no era una tragedia. Era un estorbo, una interrupción en su agenda social. Yo pasaba las noches en una silla al lado de la cama de Elena, sosteniendo su mano, y la soledad era inmensa. Me di cuenta de que ella se estaba yendo, y mi hijo ya se había ido. El día que enterré a mi Elena, una parte de mí se fue con ella. En el cementerio, Julián lloró, pero sus lágrimas parecían aprendidas, un papel que tenía que interpretar. Sofía, a su lado, se acomodaba el cabello y miraba a su alrededor, como si estuviera en un evento social. En ese momento, en medio del dolor más grande de mi vida, me sentí completamente solo. Perdí a mi compañera de vida y confirmé que había perdido a mi hijo. Volví a mi casa vacía, y el silencio ya no era silencio. Era un grito que me recordaba todo lo que ya no tenía. Sin Elena, la casa se volvió un museo de recuerdos, inmensa y fría. El abandono de mi hijo se aceleró. Una tarde, con una delicadeza falsa, me sugirió venderla. «Papá, es muy grande para ti solo. Podrías irte a un lugar más pequeño, más cómodo». Por primera vez, escuché claramente sus intenciones. No veía el hogar donde creció, no veía las paredes que guardaban nuestra historia. Veía un activo, un capital, ladrillos y terreno que podían convertirse en dinero para financiar su estilo de vida. La casa que construí para proteger a mi familia ahora era vista como una mercancía por mi propio hijo. Cuando nació mi nieto, una pequeña luz de esperanza se encendió en mi corazón. Pensé que un niño podría remendar lo que estaba roto, pero me equivoqué. Me convirtieron en el cuidador de última hora, en el recurso gratuito. Me lo dejaban sin preguntar, a veces por horas, mientras ellos se iban de fiesta o de compras. Yo lo cuidaba con todo el amor de un abuelo, pero cuando volvían, apenas me daban las gracias. No me veían como el abuelo de su hijo, sino como un sirviente conveniente. Usaban mi amor como si fuera una herramienta más a su disposición. Hubo un cumpleaños mío que nunca olvidaré. Cumplía 70 años. Pasé todo el día esperando. Preparé la mesa por si acaso. Me senté en el sillón a mirar la puerta, a escuchar el teléfono, pero la puerta nunca se abrió y el teléfono nunca sonó. La noche llegó y me di cuenta de que se habían olvidado. Me comí un pedazo de pan solo, en silencio, mirando una foto de mi Elena. Ese día el dolor fue físico, como un golpe en el estómago. No es el olvido de una fecha lo que duele, es la certeza de que ya no ocupas ni un pequeño rincón en sus pensamientos. La crueldad de Sofía se volvió más directa. Un día decidió redecorar. Empezó a guardar en cajas mis cosas, las fotos con Elena, los pequeños adornos que habíamos comprado juntos. «Esto es muy viejo, Arturo, no combina», decía sin mirarme a la cara. Me sentí como si estuviera borrando mi historia, como si estuviera vaciando la casa de mi alma. Me convertí en lo que ella siempre pensó que era, un mueble viejo y estorboso en su casa moderna. Y Julián lo permitía.
Se quedaba callado mirando para otro lado, cómplice de cada humillación. Su silencio era su aprobación. Entonces empezaron los pedidos de dinero. Primero fueron cantidades pequeñas. Papá, es para una inversión, un negocio que nos hará ganar mucho. Yo, en mi estupidez, en mi desesperada necesidad de sentirme útil para él, se lo daba. Creía que con mi dinero podía comprar un poco de su tiempo, una migaja de su cariño. Cada vez que me pedía, venía a verme, me hablaba con una amabilidad que ya no era natural, y yo le daba lo que fuera, con la esperanza de que recordara al padre que lo había criado. Fui un tonto, un viejo tonto y ciego. Las cantidades fueron creciendo, la presión también. Ya, no era un pedido, era una exigencia. Escuchaba a Sofía de fondo susurrándole: «Julián, tu papá tiene sus ahorros de la jubilación. ¿Para qué los quiere? Insístele». Empezaron a hablar de mi dinero como si fuera de ellos, como si yo tuviera la obligación de entregárselo. Me hicieron sentir egoísta por querer conservar lo que había ganado con el sudor de mi frente, el dinero que guardaba para tener una vejez tranquila, sin ser una carga para nadie. Me estaban acorralando poco a poco. El día que me mudaron a este cuarto del fondo fue la confirmación final. La excusa fue ridícula. «Es para que tengas más tranquilidad, papá, tu propio espacio». La verdad era que querían quitarme de su vista, esconderme como se esconde la basura. El gran salón, el comedor, los cuartos principales, todo se convirtió en territorio prohibido para mí. Desde el patriarca que construyó el hogar, pasé a ser el inquilino indeseado que vive de caridad en su propia casa. Me quitaron mi espacio, me quitaron mi lugar. En la familia me quitaron todo. Desde este cuartucho escucho sus vidas. Escucho sus risas cuando tienen visitas, sus peleas por dinero, sus planes de viajes a lugares que no puedo ni imaginar. Estoy a solo una pared de distancia, pero es como si viviera en otro continente. Soy un prisionero en la casa que construí. A veces pego la oreja a la pared, no por chismoso, sino para sentir algo, para recordarme que todavía hay vida al otro lado, aunque esa vida ya no me incluya. Es una tortura lenta, un recordatorio constante de mi exclusión. La frialdad se transformó en desprecio abierto. Sofía ya ni se molestaba en fingir. Me daba órdenes como si yo fuera un empleado. Me hablaba con ese tonito que se usa con los niños o con los tontos. Me criticaba por cómo comía, por cómo caminaba, por el simple hecho de existir. Y Julián, mi Julián, se quedaba mudo. Su silencio era un grito que decía: «Ella tiene razón». La cobardía de mi hijo me dolía más que la maldad de su esposa. Ella era una extraña, pero él era mi carne, mi sangre. Fue entonces cuando el sentimiento de injusticia se volvió tan sólido como una pared de ladrillos en mi pecho. Cada noche, en esta soledad, la película de mi vida pasaba por mi mente. El campo, el hambre, el trabajo de sol a sol, la venta de mi tierra, las noches sin dormir de Elena, el orgullo de su graduación. ¿Todo para esto? ¿Para terminar mis días humillado, ignorado y despreciado por la misma persona a la que le entregué mi existencia? La balanza de la vida estaba terriblemente desequilibrada. Había dado un amor de oro y me lo estaban pagando con la escoria del desprecio. Y así llegué a ese día fatídico. Estaba emocionalmente demolido, sin fuerzas para pelear. Me sentía un hombre vacío, una cáscara. Había perdido a mi esposa, el respeto de mi hijo, mi hogar, mi dignidad. Creía que ya no había nada más que pudieran quitarme. Estaba en el fondo del pozo, mirando hacia una oscuridad que parecía no tener fin. Y fue justo en ese momento, cuando estaba más débil, más vulnerable, que Julián vino a darme el golpe de gracia, el que pensó que finalmente me destruiría por completo. Y entonces vino a verme a mi cuarto. Entró con una cara de preocupación que casi me la creo. Se sentó en el borde de mi cama, la misma que compartió con Elena, y me habló con una voz suave, una voz que no le escuchaba desde que era un niño. Me habló del futuro, de la inflación, de lo difícil que estaba todo, y después de mucho rodeo, soltó la propuesta, envuelta en papel de regalo. «Papá, dame tus ahorros de la jubilación. Los voy a invertir en un negocio seguro. Te juro que te los devolveré multiplicados para que tengas una vejez de rey». «Un rey», me dijo.
Yo, que ya vivía como un mendigo en mi propia casa, con el alma en el suelo, acepté. Una última y estúpida pizca de esperanza me hizo creer que quizás, si le daba lo último que tenía, algo en él se movería, que un gesto de tal magnitud le recordaría mi amor. Al día siguiente me llevó al banco. Ver al cajero contar fajo por fajo el dinero que representaba cada ladrillo que pegué, cada noche de dolor de espalda, fue como ver mi vida entera desvanecerse en las manos de otro. Se lo entregué todo, hasta el último centavo. Cuando Julián tomó el sobre, ni siquiera me miró a los ojos. Solo dijo, «Gracias, papá, ya verás», y se fue apurado. No pasaron ni 3 días. Escuché el rugido de un motor nuevo en la calle. Me asomé por la rendija de mi ventana y lo vi. Un coche grande, brillante, ridículo. Luego los vi a ellos, a Julián y a Sofía, bajando con bolsas de tiendas caras, riendo a carcajadas. No había ningún negocio. No había ninguna inversión. Se lo habían gastado todo en lujos, en apariencias. El dinero de mi vejez, el sudor de mi existencia, se había convertido en un capricho para ellos. El frío que sentí en ese momento no era de viejo, era el frío de la muerte de la esperanza. Junté las pocas fuerzas que me quedaban y lo confronté. Fui a la sala, donde admiraban sus compras, y con la voz temblorosa le pregunté por el negocio, por mi dinero. Julián me miró y por primera vez vi en su cara el monstruo que Sofía había alimentado. Su rostro se descompuso por la ira y me gritó, con un desprecio que jamás podré olvidar, «¿Y para qué quieres tú ese dinero? Ya eres un viejo inútil que no sirve para nada». Esa frase, esas palabras, rebotaron en las paredes de la casa que construí y se me clavaron en el corazón para siempre. Un viejo inútil, pero algo increíble pasó en ese instante. En vez de derrumbarme, sentí que algo dentro de mí se levantaba. Esa frase, tan cruel y definitiva, fue como un martillo que rompió las cadenas de la esperanza tonta que aún me ataban a él. De repente, lo vi claro. Yo ya no le debía nada. Ni mi amor, ni mi silencio, ni mi sacrificio. Me había llamado inútil, y al hacerlo me había liberado. Me di la vuelta sin decir una palabra y volví a mi cuarto. Cerré la puerta, pero esta vez no me sentía un prisionero. Me sentía un hombre que por fin iba a empezar a usar sus propias herramientas. Esa noche, el ritual fue diferente. Saqué la vieja caja de herramientas de debajo de mi cama. Olía a madera de cedro, a aceite y a los años. La abrí. Mis manos ya no temblaban. Con la punta de un destornillador viejo levanté el doble fondo que yo mismo fabriqué hace tantos años. Allí estaban. No eran herramientas de metal, eran herramientas de papel. Unos documentos amarillentos, doblados con cuidado, atados con una cinta que alguna vez fue roja. Mi verdadero tesoro, mi secreto, la herencia que mi Elena me hizo prometer que guardaría para el momento de la verdadera necesidad. Eran títulos de propiedad, acciones de una pequeña empresa constructora llamada El Sol Naciente. Papeles viejos con sellos y firmas de hace 40 años. Para cualquiera, no serían más que basura antigua. Pero yo sabía lo que representaban. No representaban dinero, sino gratitud. Eran el testimonio de un día en que la vida de un niño valió más que todo el oro del mundo. Eran la prueba de que un acto de bondad a veces puede construir un futuro mucho más sólido que cualquier edificio de concreto. Un futuro que había estado esperando pacientemente en la oscuridad. Sucedió en una obra, hace una vida. Yo era joven y fuerte. Hubo un derrumbe en un andamio y el hijo del dueño, un muchachito de apenas 8 años que había venido a visitar a su papá, quedó atrapado debajo de los escombros. Sin pensarlo 2 veces, me metí entre los fierros y las maderas, arriesgando mi propia vida. Logré sacarlo casi sin un rasguño. No lo hice por heroísmo, lo hice porque era un niño, porque era lo que cualquier hombre de bien debía hacer. Para mí, fue un susto, un día más de trabajo peligroso. Para su padre fue un milagro. El dueño, don Ramiro, un hombre bueno y justo, quiso pagarme con una fortuna. Me negué. Le dije, «Mi trabajo es construir, don Ramiro, no cobrar por salvar vidas. La vida no tiene precio». Como no acepté su dinero, días después me buscó con estos papeles. «Arturo», me dijo, «no aceptas mi dinero, pero aceptas ser mi socio. No en los papeles grandes,
pero sí en el espíritu. Estas acciones son tuyas, son pocas, pero están fundadas en la gratitud. Guárdalas como un testamento del valor del trabajo honesto. Y yo le di mi palabra. Mi Elena fue la única que supo de esto. Cuando le mostré los papeles, sus ojos brillaron, pero no de codicia, sino de sabiduría. Me tomó las manos y me dijo unas palabras que nunca olvidé. Arturo, esto es una bendición, pero también una prueba. Júrame que nunca le dirás de esto a Julián. Él tiene que aprender a construir su propio valor, a levantar sus propias paredes sin saber que tiene un tesoro esperándolo. Si se entera, crecerá débil, pensando que merece un techo que no se ha ganado. Y yo se lo juré. Con los años, casi me olvido de los papeles. Estaban guardados como un recuerdo de don Ramiro y de la sabiduría de mi esposa. Pero la ciudad creció, y la pequeña constructora, el sol naciente, creció con ella. Se fusionó con otras, ganó licitaciones enormes, construyó los edificios más altos que se ven desde mi ventana. Sin que yo me diera cuenta, esas pocas acciones, fundadas en la gratitud, se habían multiplicado y transformado en una fortuna silenciosa, un gigante dormido en una caja de herramientas, un gigante que las palabras de mi hijo acababan de despertar. La decisión final la tomé hace una semana. Estaba sentado aquí, en mi silencio, cuando escuché la voz de mi nieto jugando en el patio con un amiguito. Su amigo le preguntó, ¿y tu abuelo qué hace? Y escuché a mi nieto, a mi pequeño, repetir la lección que había aprendido de sus padres. Mi abuelo no hace nada, es un inútil. El veneno había pasado a la siguiente generación, y ahí lo entendí. Ya no se trataba de mí, se trataba de él, de mi nieto. Tenía que actuar, no por venganza, sino para enseñarle a mi familia y al mundo una última lección. El verdadero valor de un hombre no se gasta, se construye. Mi primer paso no fue un grito, fue un susurro. Con la ayuda de un joven abogado de un barrio vecino, un muchacho honesto que entendió mi historia, convertí uno de esos viejos papeles en una cifra que ni yo mismo podía concebir. No sentí la alegría del millonario, sino la calma del artesano que por fin tiene en sus manos la herramienta perfecta para el trabajo que tiene por delante. No quería un palacio para mí. Mi plan era otro. Era usar ese dinero no como un arma para destruir, sino como una argamasa para construir algo que el dinero de mi hijo jamás podría comprar, un legado de decencia. Justo frente a mi casa había un terreno baldío, un lugar lleno de maleza y basura que durante años afeó nuestro barrio. Un día, sin decir nada a nadie, lo compré. Julián y Sofía ni se dieron cuenta. Recuerdo que los escuché comentar desde mi cuarto. Parece que por fin alguien con dinero va a construir algo decente por aquí. Se reían, imaginando vecinos ricos, más gente de su supuesto nivel. Miraban ese terreno con la misma ambición con la que me miraban a mí, como una oportunidad. No sabían que el dueño de esa tierra era el viejo inútil que tenían arrinconado en el cuarto del fondo. La sorpresa llegó una mañana de lunes. El ruido de los camiones y las excavadoras los despertó. Se asomaron a la ventana y vieron el movimiento. Los hombres trabajando, los planos extendidos sobre una mesa. Y en medio de todo, un cartel inmenso que se levantó frente a sus ojos. No anunciaba un condominio de lujo ni un centro comercial. Anunciaba en letras grandes y claras, en construcción, Fundación Elena Vargas, Escuela de Artes y Oficios. El nombre de mi esposa, de la mujer que ignoraron en su enfermedad, ahora era el estandarte del proyecto más grande que este barrio había visto. El silencio que se hizo en mi casa fue atronador. El golpe final para ellos fue verme a mí. Salí de mi cuarto esa mañana, pero no con mi ropa vieja. Me puse una camisa limpia, unos pantalones nuevos y unos zapatos que no estaban manchados de yeso. Crucé el umbral de la puerta principal, algo que no hacía en meses, y caminé directamente hacia la obra. El arquitecto me saludó con un «Buenos días, don Arturo». Los maestros de obra me mostraron los avances. Julián y Sofía me miraban desde la ventana con los ojos desorbitados. Sus rostros eran un poema de confusión, humillación y pánico. El fantasma había salido de su tumba y resultó ser el dueño del castillo. Esa misma tarde
intentaron la primera maniobra. Julián tocó la puerta de mi cuarto, algo que no había hecho en años. Entró con la cabeza gacha, tartamudeando una disculpa que sonaba a hueco. «Papá, perdóname. Yo no quería decir eso. Estaba agobiado por las deudas». Minutos después, apareció Sofía con una taza de té y la sonrisa más falsa que he visto en mi vida. «Suegro, tenemos que hablar, aclarar las cosas». Yo los miré en silencio, sin odio, pero con la distancia de un continente. Vieron en mis ojos que sus palabras ya no podían construir ni destruir nada en mí. Mi cimiento era otro. Entonces se pusieron más desesperados. Intentaron decir que yo estaba senil, que alguien me estaba manipulando para quitarme nuestro dinero. Julián tuvo el descaro de sugerirle a un par de vecinos que yo necesitaba que él administrara mi fortuna para protegerme. Pero en un barrio obrero como este, las noticias vuelan y la verdad tiene más fuerza que la mentira. La historia de cómo me quitaron los ahorros de mi jubilación para gastarlos en un coche ya se había regado como pólvora. La gente empezó a mirarlos a ellos con desprecio. Empezaron a sentir el frío del aislamiento que ellos me impusieron a mí. Aquí estoy ahora, en medio de esta encrucijada. Tengo el poder de humillarlos como ellos me humillaron a mí. Podría dejarlos en la calle, asegurarme de que paguen cada una de sus deudas y sufran la miseria que ellos no conocen. Una parte de mí, la más herida, a veces lo desea, pero otra parte, la que escuchó las palabras de mi Elena, la que levantó paredes con orgullo, me pregunta si ese es el verdadero propósito de un constructor. Si tú tuvieras este secreto, ¿qué harías ahora? ¿Usarías los ladrillos para construir un muro de venganza o para levantar una escuela de dignidad? Mi respuesta a sus ruegos y a sus manipulaciones no fue con palabras. Mi respuesta es el sonido de los martillos y las mezcladoras cada mañana. Me levanto temprano y me voy a la obra. Los jóvenes que han empezado a llegar para aprender un oficio me llaman Maestro Arturo. Les enseño a sostener una plomada, a preparar la mezcla, a sentir el orgullo de una pared bien hecha. He encontrado una nueva familia, no de sangre, sino de respeto. Una familia que ve en mis manos callosas no la inutilidad, sino la experiencia y el conocimiento. Estoy construyendo de nuevo, y eso me devuelve la vida. La estructura de la fundación ya se eleva hacia el cielo. Es un edificio moderno, lleno de luz, un símbolo de esperanza justo frente a la casa, que ahora se siente oscura y cargada de vergüenza. El nombre de mi Elena en la fachada brilla con el sol de la tarde. Los vecinos se paran a mirar con admiración. Ya no soy el viejo de la casa del fondo. Soy don Arturo, el hombre que está trayendo progreso al barrio. Ellos, desde su ventana, ven cómo el legado que despreciaron florece ante sus narices. Un recordatorio diario y silencioso de que el verdadero valor no está en lo que gastas, sino en lo que construyes para los demás. La fundación ya está terminada. El taller huele a madera nueva y a pintura fresca, el perfume del trabajo digno. Aquí paso mis días, rodeado de jóvenes con ganas de aprender, que me llaman maestro, con un respeto que me sana el alma. El otro día, mientras le mostraba a un muchacho cómo asentar un ladrillo, sentí una presencia en la puerta. Era mi nieto, que ahora me visita a escondidas de sus padres. Se quedó mirándome en silencio, con una admiración en sus ojos que valía más que toda mi fortuna. Me acerqué, tomé una pequeña llana de construcción que guardaba para él y se la puse en la mano. No dije nada. A veces, las herramientas correctas enseñan mucho más que las palabras. Julián y Sofía siguen allí, en la casa de enfrente, que para ellos se ha convertido en una cárcel de vergüenza. Viven ahogados en las deudas que contrajeron y en el desprecio de un barrio que conoce su historia. A veces los veo a través de la ventana y no siento odio ni alegría por su desgracia, solo una inmensa lástima. Entendí que la mejor justicia no era derrumbar su mundo, sino construir uno nuevo que les recordara para siempre el valor de lo que perdieron. La vida a veces te entierra en piedras, te las tira encima para aplastarte, pero si tienes la fuerza, puedes juntarlas y usarlas para levantar un monumento a tu propia dignidad. Eso hice yo. He construido mi último legado, no con ladrillos y cemento, sino con respeto y propósito. Miro el nombre de mi Elena brillando en la fachada
y sé que ella estaría orgullosa. Ya no soy un hombre inútil esperando el final, soy un maestro que ayuda a empezar nuevos caminos. He vuelto a ser el constructor que siempre fui. Si esta historia tocó tu alma, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber si allá también hay corazones que todavía entienden lo que es la dignidad.